los más grandes temores de nuestro mundo se dirige a la incertidumbre de la muerte. Para unos es el descanso final, para otros el inicio de una nueva vida. Sea lo uno o lo otro, la muerte puede ser un proceso de transición, una despedida o un encuentro, el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. La vida no comienza cuando nacemos y no termina cuando morimos. Todo dependerá del significado que cada uno le otorgue. La muerte invariablemente se presenta y el hombre, al enfrentarse a ella, aprende que a lo largo de su desarrollo se ha planteado este tema desde muchas perspectivas. El término tanatología o la ciencia de la muerte fue usado por primera vez en 1901 por el médico ruso Elias Mechnikov y fue Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos quien coloca la tanatología en el estudio de pacientes terminales, generando una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria en la cual el paciente recibe una atención tomando en cuenta sus aspectos psicológicos. La definición etimológica de tanatología es: Tánatos es hija de la noche y hermana mayor del sueño. Tiene la facultad de curar todos los males. Dios que no acepta dádivas, del griego tánatos, que significa muerte. La muerte es hermana del sueño, a quien se daba el nombre de Hipnos o Somnus, que también era hija de la noche, Éufrone. Su padre era Erebo o el infierno, quien además de esposo era hermano de la noche y tanto él como ella eran hijos del caos. De ahí que la muerte o tánatos sea sobrina de Erebo o el infierno y nieta del caos. Es representada con una guadaña, una ánfora y una mariposa. La guadaña indica que los hombres son cegados en masa como las flores y hierbas efímeras. El ánfora sirve para guardar las cenizas y la mariposa que vuela es emblema de esperanza en otra vida. La palabra logos para los filósofos griegos se entendía como sentido. Así, la tanatología es la disciplina que estudia e investiga el sentido de la muerte del ser humano, considerando los fenómenos biopsicosociales y espirituales, así como los antecedentes y consecuentes que de ella resulten. Es el estudio científico y humanístico de todo conocimiento relacionado con el morir, la muerte y el duelo del ser humano, y nos proporciona las herramientas que necesitamos para enfrentar la muerte y sus distintos procesos. Apoya la revaloración de calidad de vida del paciente, de la familia, amigos y cuerpo médico, y se funda en el principio de que todos los seres humanos somos mortales. La participación de la familia y amigos es crucial, ya que no es raro encontrar que el conflicto de la muerte o de la enfermedad terminal se ubique en uno o varios miembros de la familia. De igual manera, sucede con el cuerpo médico que tiene conflictos con la muerte del ser humano, pues los puede proyectar sobre sus pacientes. En este caso, el trabajo tanatológico tal vez sea principalmente con la familia para sensibilizarla con respecto al derecho de su familiar enfermo de conocer su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y posibilitarlos a que cierren los asuntos inconclusos que existían y puedan despedirse. Las situaciones límite nos ayudan a aclarar el sentido de nuestra existencia. En la crisis se da el crecimiento. En tanatología, reconocer que existe la propia muerte permite limitar la existencia, procurando una mejor calidad de vida y disfrutar lo que se tiene. Se puede abarcar una visión holística con dimensiones afectivas, intelectuales, sensoriales, sociales, espirituales, emocionales, fisiológicas del ser humano. Es un todo que en su presente contiene su pasado y mucho de su futuro, concibiendo que el hombre es un organismo unificado. Durante el trabajo tanatológico, encontramos personas de distintas edades, géneros y personalidades. La personalidad es un factor fundamental para entender el comportamiento del ser humano, pues implica la previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará una persona bajo ciertas circunstancias. La personalidad
Es la forma de ser de un individuo, el cómo se comporta, cómo siente, cómo piensa y cómo realiza cada una de sus actividades cotidianas. Está influida por el lugar de origen del individuo como la cultura, clima, lenguaje y cuestiones hereditarias. Así que tanto los factores genéticos como ambientales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad. Freud, en su teoría del duelo, afirma que el sufrimiento de la persona en duelo se debe a su apego interno con la persona fallecida. En Duelo y Melancolía, establece diferencias entre el duelo normal y la melancolía, y explica el proceso psicodinámico que subyace a esta última en términos de una identificación con el objeto perdido. Como resultado de un proceso de duelo, el yo queda liberado de sus antiguos apegos y disponible para vincularse de nuevo con otro objeto. El duelo o aflicción es un proceso normal, mientras que la melancolía es patológico. Ambos, duelo y melancolía, sobrevienen como consecuencia de la pérdida de algún objeto o situación amada. En ambos casos existe un estado de ánimo doloroso, una pérdida de interés por el mundo exterior, una pérdida de la capacidad de amar y una inhibición general de todas las funciones psíquicas o empobrecimiento anímico. Dentro de la psicoterapia gestáltica se centra en el momento existencial en que vive la persona, en el aquí y en el ahora, su presente. Da cuenta de lo que está pasando momento a momento dentro de sí mismo y a su alrededor. Peirce considera que la persona que se enfrenta con la descripción de la realidad crea un proceso para valorar las posibilidades del ambiente, para integrarlas y llevarlas a su realización de acuerdo con las necesidades del organismo. El yo es el agente de contacto con el presente, realizando la adaptación creadora de significado. Cada persona percibe la muerte según su propia experiencia. De ese modo, solo se ve una parte del problema total que es la muerte. Puede decirse que es un proceso biológico y que por lo tanto siempre se muere como el resultado del cese de la nutrición celular, o bien porque el medio en el que evolucionan las células hace que los intercambios vitales se tornen imposibles. La experiencia de la muerte en cuanto a una realidad corresponde solo a los seres singularizados. El animal no conoce su muerte o la de sus similares. Tal vez solo el animal domesticado que de alguna forma está apartado de la naturaleza pudiese darse cuenta de este hecho. El temor a la muerte tiene su polaridad, que es el deseo de eternidad. El temor a la muerte y el deseo de eternidad se reflejan en todas las actividades del ser humano, a través de los siglos. La encontramos en los mitos y religiones, en el lenguaje, el arte, la filosofía, la historia y la ciencia. El mito tiene que ver más con la poesía. Es una forma inconsciente de explicar fenómenos como el origen del universo, la muerte, el más allá, los espíritus, los dioses, los fenómenos de la naturaleza, con los misterios de la realidad más que con la verdad comprobable de la misma realidad. Está relacionado con la magia, los brujos, los hechiceros, como representantes que se comunican con el mundo de los espíritus o el mundo de los muertos. La percepción mítica de la muerte está llena de las pasiones humanas, como el temor, la angustia, la tristeza, el dolor, esperanza, la alegría, excitación, culpa, remordimiento, exaltación o rendición. En el pensamiento mítico podemos apreciar esa mezcla de los contrarios, mortalidad e inmortalidad, ya que en el pensamiento mítico no se considera la muerte como algo natural, sino más bien es algo fortuito. En el mito, la muerte no es parte de la esencia o naturaleza del ser humano. Esta viene por causas externas, por la obra de los dioses o poderes sobrenaturales que tienen algunas personas como los brujos, los hechiceros o los enemigos. En la religión puede surgir como una necesidad de depender de poderes externos para evitar el castigo por faltar a ideales morales. A través del culto se busca la protección o el perdón de los dioses. Los espíritus de sus muertos se convierten en dioses o en demonios,
surgiendo así el culto a los muertos como un conjuro para evitar su ira y para atraer su bendición. En el relato bíblico, la muerte entra al mundo como consecuencia del pecado de los primeros seres humanos. El pecado original pesa sobre todos los seres humanos, se es mortal. El sentimiento de inmortalidad encuentra consuelo en la promesa del Salvador, del héroe que vencerá a la muerte y los guiará nuevamente al paraíso. El culto a los muertos es el origen de los ritos religiosos. La creencia de que el ser humano es más que el cuerpo da como origen el concepto de espíritu. Los espíritus de los antepasados son ahuyentados para evitar su ira o atraídos para buscar su fuerza y protección. Se encuentran por medio de los ritos, los amuletos, conjuros, cantos, danzas y por medio de los sacrificios. Los sacrificios y las ofrendas, por un lado, sirven para mantener contentos a los dioses, para obtener sus bendiciones, conservar la vida, para que la tierra produzca, para el nacimiento de niños, la reproducción del ganado, para que la vida continúe, y por otro lado, para evitar la ira de los dioses, la sequía, enfermedades y muerte. Las religiones en general buscan desarrollar las virtudes del ser humano y trascender la muerte para alcanzar la paz y la inmortalidad en el mundo de los muertos. El lenguaje surge con la palabra, pero con la palabra como magia. A través del lenguaje se hacen las oraciones para comunicarse con los espíritus, con los dioses, con Dios. Y con la palabra musical se trata de agradarlos para obtener sus favores. Es por medio del lenguaje que se pide la protección de los dioses para evitar las enfermedades o la muerte. Es a través del lenguaje que un verbo, la acción del morir, se convierte en un sustantivo, la muerte. El lenguaje la hace persona y el ser humano habla de ella o con ella. El diálogo con la muerte a través del lenguaje, a través del culto, del rito, del silencio, siempre ha estado presente. La palabra que nombra, que invoca, se vuelve tabú. La prohibición de nombrar, porque puede venir, atrae el silencio de los pueblos. Lo mismo sucede con muchas familias en la actualidad, en donde no se habla de la muerte, no se invoca porque puede venir. En el arte, la expresión de la cultura inconsciente, lo indecible, el silencio de lo misterioso, donde las palabras no alcanzan. En todas las culturas encontramos arte a la muerte. Se le canta, se le pinta, se le hace poesía, se le danza, se le esculpe, se le dramatiza y se le hace comedia, con el fin de descubrir su misterio o de evadir su encuentro. De esta manera el ser humano desarrolla su creatividad produciendo belleza y de esta manera expresar su temor con respecto a la muerte. Con el juego de palabras, la combinación de colores, movimientos rítmicos o manifestación de las emociones, el artista nos representa la muerte desde su inconsciente, cuya representación de la muerte únicamente se puede captar con un espíritu de contemplación. Del pensamiento filosófico en voces como la de Heidegger, dice de la muerte que es el cierre total de las posibilidades del hombre, de lo que pueda ser. La muerte es la productora de angustia y la angustia nos puede llevar a aceptar la realidad de la muerte y vivir una vida auténtica. El hombre auténtico se enfrenta con la realidad de la muerte y ante esta realidad buscará darle sentido a su existencia. Para Sartre es un absurdo el deseo del hombre de ser Dios y la realidad de la muerte, dice, el hombre es una pasión inútil, ni el nacer ni el morir tienen sentido. Solo tendría sentido la existencia. El ser auténtico consiste en aceptar que el ser humano es libre para elegir. La angustia es la responsabilidad de sus elecciones. Sin embargo, ante la realidad de la muerte que le da la conciencia de su existencia, experimenta la náusea. Náusea es uno de los síntomas que experimenta el ser humano ante la muerte de un ser querido, ante la idea del morir él mismo. La muerte aparece desde el momento de la concepción, juntamente con la vida. Muchas veces la muerte ataca desde antes del nacimiento, la muerte del embrión, del feto, o un aborto provocado o no, trae un sentimiento de pérdida.
Otras veces la muerte nos alcanza después del nacimiento, en la niñez, la adolescencia, la adultez o en la vejez. La terapia tanatológica es un proceso que tiene como objetivo final el cierre de asuntos inconclusos a través de las vivencias diarias donde se encuentran los duelos, la elaboración y resolución que el paciente presenta. El duelo es la reacción frente a la pérdida de algo significativo, que puede ser una persona, un animal, una cosa, una relación, y que representa una desviación del estado de salud y bienestar. Es necesario un periodo de tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de equilibrio. Cada persona puede reflejar distintas reacciones. Para algunos es una experiencia devastadora, mientras que para otros parece no afectarles mucho. En algunas personas el proceso de duelo inicia en el momento en que se conoce la pérdida y en otros se retrasa. Para algunas, la duración del proceso de duelo es corto, en tanto que para otras dura mucho tiempo. La doctora Kübler-Ross, considerada la iniciadora del estudio de la tanatología, con un enfoque humanista sin desligarse por completo de la teoría psicoanalítica, señaló que el proceso de dolor siempre va acompañado con un sentimiento de ira, que es difícil de aceptar, que aunque es parte del proceso, es rechazado por la sociedad. Por lo tanto, las personas optan por suprimir este sentimiento y por lo general termina manifestándose de otra manera, complicando el duelo. La actitud hacia la muerte más predominante es la del rechazo. Menciona 5 etapas en el proceso del duelo. Estas son: negación y aislamiento, cuando el paciente y la familia conocen el diagnóstico de una enfermedad fatal. La primera reacción será la de negar. Es un mecanismo de defensa que en cierto tiempo es sustituida por la aceptación. Ira. Sentimientos de ira, rabia, envidia y resentimiento salen a flote. Surge la pregunta: ¿por qué yo? La ira se proyecta con uno mismo, con Dios, con todo y todos en general. Negociación. Dura periodos de tiempo muy breves. Es un intento por posponer los hechos. Incluye un premio por la buena conducta. Además, fija un plazo de vencimiento impuesto por uno mismo y a la promesa implícita de que el paciente no pedirá nada más si se le concede este aplazamiento. Este pacto generalmente se hace con Dios y las promesas se guardan en secreto. En el caso de que el pacto se cumpla, por lo regular el paciente pedirá otro, y así sucesivamente, hasta que ya no haya la posibilidad por el marcado deterioro del enfermo. Depresión. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad, cuando no puede seguir haciendo al mal tiempo buena cara, pronto será sustituido por una gran sensación de pérdida. Aceptación. Si un paciente ha tenido tiempo, es decir, no una muerte repentina, y se le ha ayudado a pasar por las fases antes descritas, llegará a una fase en la que su destino no le deprimirá ni le enojará. La familia es la que necesitará más ayuda. El moribundo ha encontrado ya cierta paz y su capacidad de interés ha disminuido. Existen otras posibles reacciones a estas etapas. Muchas se adecúan a la naturaleza y cultura de la persona en terapia. Cada etapa del duelo puede manifestarse no en el mismo orden, sino de manera aleatoria y con duraciones diferentes que dependen de la asimilación de cada persona. En la parte de la crisis se puede complicar un duelo, debido a la incapacidad para poder expresar las emociones por los aprendizajes que se han ido recibiendo a lo largo de la vida, los cuales pueden indicar que expresar emociones en público es malo y que solo lo hacen las personas manipuladoras o que quieren llamar la atención, o cuando las condiciones para expresarlas no son las más adecuadas. Por ejemplo, cuando el paciente llora, las personas que la rodean le pidan que no lo haga, que todo va a estar bien, que todo pasa y esto también pasará, que no deja descansar a la persona fallecida. Por lo regular, las personas que ocupan estas frases no lo hacen porque les duele el dolor de la persona en duelo, sino porque los conecta con sus propios duelos y como consecuencia con sus propios sentimientos. En nuestra sociedad la posibilidad de expresar las emociones es mínima, por lo que se altera el curso de la homeostasis del organismo y el proceso de duelo. Producto de la pérdida, el sistema se ve alterado. Esta alteración del sistema requiere en algún momento de un ajuste.
dado que la persona que se separa del sistema desempeñaba funciones que no se pueden dejar de realizar y que probablemente realicen otras personas. De igual manera sucede con las relaciones, las cuales serán sustituidas por otro tipo de relaciones. Cuando el yo está listo, realiza los ajustes necesarios para cubrir el hueco que dejó la pérdida. Finalmente, cada persona es distinta, por su personalidad, por sus vivencias, por sus expectativas. Esto hace que su proceso de duelo lo viva de manera personal y estas etapas se ajustan a cualquier tipo de persona en los distintos duelos. El límite entre la tanatología y las religiones es estrecho, de tal manera que muerte, forma de morir, espíritu, espiritualidad, duelo o trascendencia muchas veces se confunden y hasta llegan a ser lo mismo en una u otra área de estudio. Las religiones se fundamentan en la creencia de una promesa sobrenatural ofrecida al ser humano para su propia salvación, entendiendo por sobrenatural todo aquello que va más allá de las posibilidades que pueda tener el ser humano en esta vida, como sería el obtener la inmortalidad en la vida futura y la protección de los dioses en esta vida. También se dice que las religiones se originan por el temor a los fenómenos naturales y en un intento por controlarlos se les atribuyen características humanas a los fenómenos naturales, así como a los astros, llegando a convertirlos en dioses a los que se les rinde culto para evitar su ira y buscar la protección, además de mantenerlos tranquilos. Otras teorías dicen que las religiones surgen con la veneración de los ancestros, por sentimientos de culpa, por algo que se le pudo haber hecho al difunto, que le ofendiera o le causara daño en vida, y se tenía el temor de que estos se vengaran, trayéndoles enfermedades o accidentes o hasta la misma muerte, con la creencia de que cualquier accidente, enfermedad o muerte no era el producto de la casualidad, sino de los espíritus de antepasados que estaban enojados por algo. Un origen divino es que las religiones surgen porque Dios le revela a alguien que se convierte en su profeta, dice cuáles son los mandamientos para que su pueblo cumpla y les vaya bien. A través de esta revelación se da a conocer el origen del universo, del ser humano y el destino de la humanidad, así como la forma en que quiere que se le rinda culto. A través de los siglos, la humanidad ha desarrollado religiones que han respondido a las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Para qué estamos aquí? Todas y cada una de las religiones que existen o han existido en el mundo responden a estas preguntas en cierto grado y profundidad. La mayoría de las religiones tienen la creencia en un Dios creador o varios que dieron origen al universo y con él al ser humano. Esto no quiere decir que todas las personas sean o hayan sido religiosas en el mismo grado. Podemos encontrar personas sin religión o personas que niegan la existencia de cualquier divinidad. Sin embargo, la espiritualidad puede ser encontrada en toda la gente y puede variar de persona a persona. La reverencia o adoración de los muertos se ha encontrado en todas las sociedades y en muchas religiones. La creencia en la vida después de la muerte ha estado presente a través de la historia. La psicología se interesa por el comportamiento humano y los motivos que lo llevan a la religiosidad. La tanatología se apoya en estas y otras ciencias para conocer cómo la religión puede ayudar al ser humano a trascender la muerte, tener una buena muerte, ayudar a trabajar el duelo en los que sobreviven y ayudarles a darle sentido a su vida. La tanatología ha existido desde tiempos ancestrales, pero no como una ciencia o disciplina, sino como una visión total de lo que es la vida y la muerte. Uno de los principales representantes es el chamán, brujo o hechicero, quien lucha contra lo natural y lo sobrenatural, tomando los conocimientos necesarios para beneficiar a algunos hombres o para matar a otros. En México podemos hablar de 3 situaciones históricas. La primera, en las culturas prehispánicas. En segundo, la visión religiosa de la muerte por parte de los españoles. Y el tercero, el México actual. Según la fe cristiana, Jesús no fue solo un hombre como otro cualquiera, sino el mismo Dios.
El cristianismo dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Por medio del bautizo, se convierte en un hijo de Dios. La vida tiene que verificarse cumpliendo sus preceptos y secundando sus inspiraciones. Así se tendrá una vida rica, madura y feliz. Su final será apacible y sereno. El justo vive y el pecador muere, y éste se salva solo si se convierte a Dios. La muerte es el final de la vida dada por Dios. Morir es la plenitud dichosa de la vida. La muerte se acepta como el final natural de la vida. El pecador pierde la vida total. En el cristianismo, en el acompañamiento al enfermo, tiene un significado especial, ya que quien sacrifica su propia vida en servicio de Dios y de sus hermanos, obtendrá la verdadera y auténtica vida presente y futura. La esencia de visitar a un enfermo es rezar por él y ayudar en el cuidado del cuerpo y del alma en la medida de lo posible, y ayudarlo en cuestiones materiales. Los rituales de muerte incluyen lavar o limpiar el cuerpo, sábana blanca para la pureza, cirios que le permiten guiar su camino hacia Dios. Se entierran en un cementerio, se hace la veneración de los restos en donde se consagran los conocidos para fraternizarse y conocer el dolor, esperanza y consuelo. Después de la muerte existe la posibilidad de la resurrección y del infierno. Hablar del mexicano en el ámbito de la muerte es hablar de las influencias que ha tenido a través de la historia. Se empieza a acuñar con la conquista y colonización de la Nueva España y con el antecedente de los mexicas, que toma forma con la independencia de México. En el mundo prehispánico, en lo que hoy es México, existe un culto muy elaborado a los muertos. Los entierros de esa época se acompañaban con gran cantidad de objetos cerámicos, alimentos, armas y hasta hierbas medicinales para que acompañaran al muerto en su andar al otro mundo. Los mexicas fueron considerados como el pueblo de la muerte, y según el tipo de muerte era el trato a los cadáveres. Las almas de los no elegidos por los dioses iban al oscuro plano del inframundo, el Mictlán. Para transitar por el mundo de los muertos se debía ir acompañado por un perro que era incinerado junto con el difunto. Después de 80 días se incineraban las ofrendas que habían llevado conocidos y parientes. Se consideraba que después de transcurridos 4 años del deceso, el muerto había llegado a su destino final, lugar del eterno reposo. En el calendario mexica existían 2 meses dedicados a las festividades de los muertos. El primero de ellos era el 9º mes o fiesta de los muertos niños. El segundo o 10º mes se dedicaba a los muertos grandes o gran fiesta de los difuntos, fecha en que se sacrificaba a un gran número de hombres, lo que daba a esta celebración gran solemnidad y relevancia. En la época colonial, con la conquista española, se introdujo a México el temor a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo. Se hace una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. Durante esta época, la muerte se representa por medio de un esqueleto en diferentes posturas, portando en la diestra una guadaña y en la izquierda una vela a punto de extinguirse. Fue la colonia una época de sincretismo, donde los esfuerzos de la evangelización española tuvieron que ceder ante la fuerza de las creencias indígenas y tratar de adaptarlas a las doctrinas católicas, lo que dio como resultado un catolicismo muy especial y muy propio, donde podemos encontrar esa mezcla de las religiones prehispánicas con la religión católica. En el México moderno, la muerte dejó de ser terrorífico. Fue José Guadalupe Posada quien representa de una forma humorística a la muerte. Surgieron diversas revistas en las que se publicaban versos conocidos como calaveras literarias o dibujos que ridiculizaban a los personajes del gobierno o notables por algunas de sus actuaciones. El mexicano le ha dado significado a la muerte, lo ha llenado de mitos y leyendas, de poemas y canciones, de dichos populares y de un sentido de temor y humor. Sin embargo, el mexicano de todos los tiempos no escapa al temor universal a la muerte, lo que le ha permitido la trascendencia. Esta la vemos salpicada de creencias prehispánicas y coloniales.
Si bien es cierto que nos encontramos angustiados ante la posibilidad de la muerte, como todo ser humano, nos diferenciamos de otras culturas porque transformamos a la muerte en algo familiar y cotidiano. Se le tiene un respeto que se manifiesta de diversas maneras. La más importante es la celebración de Día de Muertos. Los días 1 y 2 de noviembre, la mayoría de los habitantes del país tienen la obligación moral de ofrendar a los muertos, ya sea en sus casas o en los panteones. Estos días se aprovechan para pasar con los muertos, compartir con ellos los alimentos, adornar las tumbas, quemar copal y brindar con ellos y por ellos. Estas ofrendas y celebraciones inician sus trabajos con panes de diferentes formas, colores y sabores. Se ponen las flores de cempasúchil, las calaveritas de azúcar, velas, papel picado de muchos colores. Cada objeto tiene un significado. Por lo anterior, podemos darnos cuenta de que la muerte y todas las creencias tienen un fuerte sentido en el mexicano de hoy en día, no importa la clase social o el nivel de educación de las personas. La ofrenda de Día de Muertos es un ritual muy colorido, donde se recuerda a las personas que partieron antes que nosotros, un sincretismo que viene de las culturas prehispánicas a los ritos que trajeron a la llegada de los españoles. A finales de octubre y principios de noviembre se crea un clima lleno de misticismo, de alegría y a la vez de añoranza y tristeza, de recuerdos que emanan de lo más profundo del ser para jamás olvidarse. Se hace con respeto y con el entendimiento de que todos vamos hacia ese mismo camino. Se tiene la creencia de que los ya fallecidos vienen esos días a visitarnos de nuevo, que aunque no los podamos ver, se pueden sentir en esencia. Por ello se hace todo este acompañamiento y bienvenida, en casa y en los panteones. Podemos conversar con ellos sabiendo que nos escuchan, porque están con nosotros y que de nuevo tendrán que irse. Nos ayuda a que en ese diálogo podamos contarles algo que cuando estaban en vida no se atrevió a decir, con sinceridad y abriéndose en sentimiento. Entonces, este rito nos ayuda a manejar esa angustia y dolor, asimilar la pérdida mediante la creencia de que están bien, de que están en un lugar mejor donde hay paz y tranquilidad, ayudando a quitar nuestro dolor, nuestra preocupación, aprendiendo a vivir poco a poco. También nos ayuda a elaborar la pérdida, si ya no se tuvo la oportunidad de despedirse o de ver por última vez a la persona amada, donde se dará la ocasión de volverse a conectar mediante este ritual que es sagrado, que representa la trascendencia a algo nuevo.